El Cristo en el libro de Deuteronomio. Este es el discipulado número 1 del libro de Deuteronomio. Amén, mis amados. Amén. Así que vamos a estar meditando sobre este libro a partir de ahora. Y vamos a leer los versículos 31 al 35 del capítulo 1. Deuteronomio 1, del 31 al 35. Esta meditación o este discipulado lo estamos titulando Recordando el pacto del Mesías Cristo. Recordando el pacto del Mesías Cristo. Amén. Amén. Cuando tenga la cita me dice amén y leemos todos juntos. Amén. Amén. Ok. Dice la palabra del Señor. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieses y con nube de día. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Oramos al Padre para pedir la guía de su Espíritu Santo en este tiempo. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, Señor, y te adoramos y exaltamos tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo eterno, tu eterno ungido, nuestro Señor y Cristo. Agradecido, Señor, por la bendición que hemos recibido, Señor, y que has prodigado para nosotros en la fe y obra de tu amado Hijo, Jesús. Gracias, Dios, porque todo, Señor, es según tu gracia y misericordia, Señor. Ahora, bendito Dios, que gracias a esa bendición ahora venimos delante de ti, Señor, para recibir la instrucción de tu palabra. Pedimos, precioso Espíritu de Dios, que seas tú abriendo nuestro entendimiento y revelándonos, por favor, en todo momento a Jesús como el Cristo, haciéndonos, Señor, entender a nuestro espíritu el pacto del Mesías Cristo que encontramos en toda la ley, Señor, y en toda la Escritura. Señor, ministranos de principio a fin. Háblanos al corazón, toma control de palabras y pensamientos. Enséñanos tú, Señor. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús, el Cristo. Amén. Amén. Ya están sentados, ya ven. Bien. Estamos, mis amados, en un punto en el que Dios está dando indicaciones para la generación que ha sobrevivido al peregrinaje en el desierto. La nueva generación, ¿están conmigo, hermano? Amén. Que eran los hijos de toda la generación incrédula que murió en el desierto. Amén. Eso tengámoslo claro. Dice la Escritura que Dios estuvo enojado, disgustado con ese pueblo por 40 años. Amén, hermano. Amén. Después que Dios despliega un portento de señales y poder, maravillas nunca vistas, para sacar de la esclavitud de Egipto a un pueblo, a una cantidad de personas enorme, aproximadamente entre 3 a 3,5 millones de personas, que no es nada poquito, ¿verdad? Y cuando Dios compromete su palabra, o cumple su palabra más bien, de la promesa que dio a Abraham, Isaac y Jacob, que son los patriarcas del pacto. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Dios sabía, y oigamos bien esto, Dios sabía que esta generación
era una generación incrédula Amén. y perversa. Amén. Y la misericordia de Dios es tan grande como lo sigue siendo y será eternamente a favor de los hombres, que aún, como dice la Escritura, conociendo nuestra condición, Él es misericordioso. Amén. Amén. Él hace favores inmerecidos. Y entonces vemos cómo manda a Moisés y les trae el recordatorio del pacto. Amén. Amén. Y lo primero que hace Moisés es ir a los ancianos, es decir, a los líderes del pueblo, y exponerles lo que Dios les había hablado Amén. y el mensaje que Dios le había dado para estos descendientes de Abraham. ¿Están conmigo? Amén. Y lo que le dice a Moisés, en resumen: yo soy el Dios del pacto. Amén. 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 Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y mi nombre es Yo Soy. Amén. Amén. Mi nombre es Yahweh, el Eterno. Amén. Amén. El que es, y que era, y que será. Amén. Ahí Dios establece, mis amados, en esa confirmación de quién es Él y de su condición de eternidad, establece para su pueblo, por así decirlo, porque Él le llamó su pueblo a pesar de que estaban ahí en la esclavitud. Establece para su pueblo lo que nosotros también debemos tener presentes como los llamados a ser pueblo. Amén. Amén. Como el pueblo verdadero de Dios. Amén. Los llamados y el verdadero pueblo de Dios. Y es que Él es Dios. Amén. Amén. Y Él cumple su palabra. Amén. Su pacto es inquebrantable Amén. de parte de Él. Así es. Y esa fidelidad de Dios al pacto tiene que ver precisamente con la revelación del Cristo. Amén. La revelación y el anuncio del Mesías Cristo que Dios hace en toda la ley. Desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Amén. Esos son los 5 libros de la ley. Amén, hermanos. Amén. Que también se le conoce como la Torá, ya usted sabe, ¿verdad? No la Torá, sino la Torá. Entonces, este propósito de Dios de hacer, de revelar, de manifestar, de anunciar el pacto del Mesías Cristo en toda la ley, es lo que queda plasmado cuando Él le dice a los israelitas, que ya son la descendencia de Jacob, de los 12 hijos de Jacob, les dice: yo soy. Amén. Yo soy el que es y que era y que ha de venir, el que todo lo puede, el todopoderoso. Óigame, una presentación que si usted y yo no la tuviéramos clara, creo que bien haremos en pedir al Señor que nos la aclare. Amén. 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 Por medio de su Espíritu. Porque si de algo debemos nosotros estar seguros, es que el Señor es todopoderoso y que no hay nada, óigame por favor, digamos bien, no hay nada que escape de su control. Amén. Amén, hermano. Amén. El Señor todo lo sabe y todo lo puede. Y en esa condición, si nosotros entendemos eso, si a nuestro espíritu es revelada la omnipotencia, la omnisciencia, la grandeza del Señor, vamos a poder, hermanos, asumir nuestra comunión con Él de una manera correcta.
¿Por qué la gente cree usted, hermano, que religiosamente se extravía de la fe, del pacto, de la fe del evangelio, que ya hemos hablado que es lo mismo, ¿no? Sí. Amén. El pacto, la promesa, el evangelio, ¿eh? Amén. Son sinónimos. Amén. Amén. Entonces, esta fe del pacto, hermanos, está sobre la base de quién es Él y quiénes somos nosotros. Amén, hermano. Amén. Entonces, si nosotros no tenemos claro quién es Dios, ya nos extraviamos del pacto. Porque ahí tenemos religiones, tenemos denominaciones, credos, doctrinas variopintas, ¿verdad? Y de todo tipo. Colores y sabores. Exacto, de todos los colores y sabores, como está repitiendo ahí el eco, que presentan a Dios y que creen en Dios, pero que no en un Dios que no es el Dios de la Biblia, que no es el Señor, amén, Sí, es amén. que no es el gran yo soy, que no es el eterno. Amén. Las religiones, credos, denominaciones dibujan su propio Dios, y aunque le llaman Dios, no es el Dios de la Biblia. Amén. Amén. Y aunque le llaman Señor, no es el Todopoderoso. Amén. Y aunque fingen o pretenden servirle, obedecerle, en realidad no lo están honrando, porque no lo están reconociendo como quien es Él, y no están diferenciando en quiénes son ellos. Amén, hermano. Amén. ¿Por qué debemos tener claro esto? Porque a partir de ahí, hermanos, todo nuestro andar, toda nuestra todos nuestros hechos, todo lo que hagamos tiene que estar enmarcado en esa condición nuestra delante del Señor. Él es Dios y nosotros somos su creación, somos su pueblo. Amén. Amén. Entonces, pero Él es Dios. Amén. 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 El que todo lo puede es Él. Así es. Amén. El que da la palabra, el que da sus mandamientos y su ley, y la que debe ser obedecida es Él. Amén. El que establece las reglas es Él. ¿Amén? Pueblo tuyo somos, decía David, y ovejas de tu prado. Amén. Amén. Entonces, manteniendo esa convicción y teniendo claro entonces quién es Dios, no nos vamos a extraviar de la fe. Porque como le dije, ¿qué pasa con las religiones? Pues se hacen un Dios a la medida. Un Dios proveedor. Amén. Amén. Mire esto. Y el Señor provee. Amén. Amén. Pero Él no provee lo que usted y yo queremos. Él se provee Así es. para su propósito. Amén. 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 El Jehová Jireh que expresó a Abraham cuando determinó ser obediente a la voluntad del Señor de sacrificar a su hijo, el Jireh de Dios, la condición de Dios, del Eterno, de Jehová, como el Eterno, quedó, hermanos, clarísimo de parte de Dios, en tanto que Abraham lo que expresaba es la provisión de Dios en cuanto al sacrificio del Cristo. Él no solo dijo Jehová Jireh, hijo. Él dijo Jehová se proveerá de cordero para el sacrificio. Amén. Amén. Ese es el Jireh de Dios, la provisión del Cristo. Amén. Si queremos ver a Dios como Jireh, como el proveedor,
Es el que nos ha provisto al Cristo en la eternidad. Amén. Que, óigame, y aparte del Cristo, aparte del eterno Hijo de Dios, aparte del sacrificio de su Hijo, ¿cree usted que hay otra cosa más importante que Dios pueda proveer? ¿O que le podamos requerir a Dios? ¿Cree que Dios es Dios para proveernos un carro, para proveernos una bagatela, una tontera vana? Algo que no es eterno. Está conmigo, hermano. Amén. Recordemos siempre esto: Él es eterno. Amén. Sus propósitos son eternos. Así es. Amén. 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 Él es Dios. Él decide qué y manda qué. Amén. Amén. Y Él, óigame, es fiel a su pacto, a su propia palabra. Amén. Por tanto, no hay nada, óigame por favor, no hay nada de parte del hombre que pueda hacer cambiar esos propósitos. Amén. Así es. Amén. Señor, te pido que me bendigas, que me prosperes, que me sanes, que me guardes. ¿Está conmigo? Sí. No está segura de su salvación. ¿Y cómo así? ¿Y eso por qué? ¿Por qué me estás pidiendo eso? ¿Para qué propósito? ¿Por qué yo tengo que sanarte? Ay, que tú eres nuestro Jehová Rafa, nuestro sanador. Ajá, pero yo no estoy para sanar enfermedades. Yo estoy para sanar la enfermedad principal de los hombres, su condición de pecado. Amén. Yo soy proveedor, pero la provisión mía es para la necesidad fundamental de ustedes. Amén. Ustedes sin mí están muertos. Y yo he provisto a mi Hijo, al Cristo eterno, para que ustedes reciban vida y vuelvan a mi comunión. Amén. Esa es mi provisión. ¿Qué más quieren? Señor, estamos necesitados, estamos pobres y desamparados, ¿verdad? Estamos, ¿qué? Enfermos. ¿Y cuál es tu preocupación? ¿Acaso tu interés fundamental o tu propósito fundamental está en esta vida solamente? ¿Acaso no has entendido que mi pacto contigo es un pacto eterno? Amén. Me estoy dando a entender, hermano. Amén. Y seguimos siempre con la idea: Él es eterno y Él ha puesto eternidad en nuestro corazón. Amén. Así dice la Escritura. Así es. Amén. Ha puesto eternidad, dice, en el corazón, lo que está en Eclesiastés. Y pusiste eternidad en el corazón de Él, sin que alcance el hombre a entender las obras de Dios desde el principio. Ahí está en Eclesiastés, ya vamos a tener la cita. Quiero que lo leamos para que veamos cómo es que obra Dios en relación con nosotros. Hermanos, no, Dios no va a perder el tiempo, aparte de que a Él este tiempo le es indiferente. 3:11. Eclesiastés 3:11, veamos por favor. Salmos, Eclesiastés. Después de Salmos está Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Eclesiastés 3:11. ¿Está conmigo, hermano, ahí? Mire lo que dice el Señor ahí. Miren, dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Amén, hermano. Amén. Mire esto: todo lo hizo hermoso, perfecto. Esto habla de perfección en su tiempo. ¿De qué está hablando aquí, hermano? De la condición del primer Adán y la primera Eva. Amén, hermano. Amén. Una condición de perfección, de hermosura. Amén. Amén. En ese momento
En el tiempo en que Dios creó al hombre, lo hizo perfecto, lo hizo bueno, a su imagen y semejanza. Amén. Amén. Sigamos leyendo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Se da cuenta que Dios no hizo al hombre para vivir 80, 100 años. Al principio llegaron a vivir muchos años, ¿verdad? Matusalén vivió 960, Adán vivió 930. Amén. Amén. Usted y yo a ver cuánto vamos a vivir. Mi abuela vivió 98. Pero el punto es que Dios no hizo al hombre para una vida finita. Amén. No la pastora. Para una vida con un tiempo determinado. Está conmigo, hermano. Dios hizo al hombre y puso eternidad en su corazón. Lo hizo eterno, como Él. Amén. Y dice, pero el problema del hombre es que su corazón se apartó de la fe del pacto. Amén. Adán y Eva fueron incrédulos al pacto, a la palabra de Dios. Y eso nos costó a todos lo que tenemos ahora. Por causa de Adán y Eva es que morimos en este cuerpo. Amén. Amén. Por causa de esa transgresión al pacto, de esa incredulidad de ese par, es que usted y yo estamos sujetos al dolor. Amén. Estamos sujetos a las limitaciones, a las enfermedades, ¿sí? Al cansancio, a la fatiga, al deterioro físico, hasta la muerte. Amén, hermano. Amén. ¿Cree usted que mientras más vivimos, menos posibilidad hay de que muramos? Al revés. Mientras más años pasan, ¿verdad? No nos volvemos jóvenes, nos volvemos ancianos, y de ancianos pasamos al punto de morir. Si es que no nos morimos de otra cosa. Está conmigo, hermano. Porque, óigame, ese es un resultado, es una consecuencia del pecado, de la transgresión de Adán y Eva al pacto. Amén. Entonces, ¿estará Dios interesado en que usted y yo tengamos una buena salud? Y que vivamos libres de angustias y de preocupaciones. ¿Estará interesado Dios en que no nos duela nada? ¿En que no suframos? ¿Se entiende esto? Por eso es que si nosotros entendemos la manera en que Dios estableció que podemos tener comunión con Él, oigan, vamos a ganar mucho. Vamos a estar en una condición de ventaja, espiritualmente hablando, en relación con aquellos que no han entendido esa condición tan fundamentalmente de Dios y luego de nosotros. Amén, hermano. Señor, ¿y por qué hay tanta maldad? No seas necio, anda allá a la escritura, ahí te estoy diciendo yo por qué es que hay tanta maldad. ¿Cómo es que Dios permite tanta maldad? ¿Por qué tanta injusticia? Dice la gente. Es que la injusticia no proviene de Dios. La maldad, la injusticia, la muerte, el dolor, ¿están conmigo, hermano? El deterioro físico, la angustia, las situaciones que nos pueden aquejar física o emocionalmente, Dios no las hizo. Amén, hermano. Eso es algo que el hombre se provocó a sí mismo a causa de apartarse de la fe del Padre. Amén.
Ahora, alguien dirá, bueno, y entonces yo qué culpa, pues, y el que traspasó el pacto allá fue Adán y Eva. Los incrédulos fueron ellos, ¿y yo qué culpa? Pues sí. Amén. Pero no se trata, hermanos, de que si nosotros originamos o no originamos el pecado en nosotros, sino de que en realidad estamos en esa condición. ¿Y la podemos solucionar nosotros mismos? No. Ningún ser humano puede solucionar su condición de sujeción al pecado y al mal, Satanás, ¿verdad? Y a la muerte. Amén. O sea, nadie puede, ningún ser humano puede, óigame, quitarse de sí el mal. Nadie. El mal viene con nosotros. El mal está en nuestras células, en nuestra sangre, en nuestra carne. Estamos contaminados de mal. Amén. Y por ese mal, Satanás nos influencia con una facilidad enorme. Y ahí usted personas que normales, que uno las ve, ¿verdad? Tranquilas, sin ningún aparente problema, de repente salen apuñalando a alguien. ¿Y de dónde le sacó? ¿De dónde sacó eso? ¿O matando? Es que el mal ya está en nosotros. Y somos en nuestra condición pecaminosa capaces de cualquier cosa. Por eso es que dice el Señor: no juzguéis a nadie. No juzgues a nadie, dice, porque lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Semejantes, bárbaros o bárbaras, ¿verdad? Miren qué cosa más terrible la que hicieron. Y nosotros quizá no matamos directamente a alguien, pero murmuramos y hablamos cosas que no son ciertas del prójimo. Pero odiamos al prójimo, y eso es homicidio. Usted y yo somos tan homicidas cuando guardamos rencor para el prójimo y cuando le deseamos mal a alguien, que aquel que lo que agarra un arma o agarra su mano y termina con la vida. Es el mismo pecado, para que lo sepan. Eso lo dijo nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, dice el Señor, ¿y de qué les sirve a ustedes juzgar a su prójimo si ustedes están en la misma condición? Por eso que decíamos hace unos días de que aquellos predicadores que se enfocan hacia solo señalar el pecado de las personas, están errando y están apartados del Evangelio. Porque el Evangelio de Dios no es para señalar el pecado de nadie. ¿Se entiende esto? El Evangelio de Dios es para presentar la buena noticia de Dios en la persona y obra del Cristo eterno de Dios, nuestro Señor Jesús, para que el hombre pueda superar esa condición de mal. Y esa condición de pecado, o sea, esos males que son consecuencia del pecado original, de la transgresión al pacto, solo pueden ser superados mediante la fe en el pacto del Mesías Cristo, mediante la fe en la persona y obra de nuestro Señor Jesús. Fuera de eso, hermano, usted le puede insultar, usted le puede decir a la gente todo lo que, como dicen, pelarle la cara, ¿verdad? Lo que usted quiera, la nariz le puede pelar, pero el problema es que eso no lo va a resolver. No es sinvergüenciando a la gente que la persona puede dejar de hacerlo mal. Digo el Señor, ustedes no pueden dejar de hacerlo malo, así como el negro no puede hacerse blanco, ni el tigre puede o el leopardo puede quitarse su mancha. Ustedes no pueden dejar de ser malos. Semejantes, alcohólicos, ladrones, fornicarios, adúlteros. Y que solo esos pecados existen, pues. Y la envidia no es pecado, mi amado hermano que está señalando la fornicación y el adulterio.
La mentira no es pecado. ¿Ama a Dios la mentira o perdona más la mentira que la fornicación? ¿Acepta a Dios más la envidia que el adulterio? No, hermano. El pecado para Dios está en la entraña del hombre, en su ser mismo. Él es mal en sí porque está contaminado desde la coronilla, dice, hasta los pies. El hombre, nosotros espiritualmente, hablemos de esto, espiritualmente somos como una carne infectada. Amén. Algo que no sirve, algo que está destinado a la muerte, porque usted sabe que cuando hay una llaga, ¿qué es lo que tiene la llaga? La llaga está provocando deterioro, y esa llaga si no se cura, a la muerte. Y dice el Señor que desde la coronilla hasta los pies somos una llaga podrida, es decir, ya putrefacta, que ya no tiene solución. Ahora, dígame usted, entonces, ¿qué sentido tiene que yo le grite a la gente, sáquese a semejante podrido, límpiese? ¿Y de dónde puede alguien sanarse a sí mismo? Amén. Y entonces ahí viene la obra del Cristo anunciada por el Señor en su palabra, en la Torá y en toda la Escritura, anunciando los méritos del Cristo. Amén. Amén, hermano. Amén. Anunciando que son esas entrañas del Cordero puestas ahí en el altar y quemadas, ¿sí? La grosura, todos sus órganos vitales puestos ahí quemados, los que podían hacer acepto al que traía esa ofrenda delante de Dios. Y no era eso, sino que eso estaba hablando de las virtudes del Cristo, que nos pueden hacer y pueden hacer al que cree en Él grato delante de Dios. Amén. Amén. Óigame, nadie puede venir delante de Dios con ramitos de pureza. La gente piensa que es que, hermano, hay que santificarlos. El Señor no quiere mancha, ni arruga, ni cosas de mejan. ¿Y usted cree que usted lo puede? ¿Usted lo puede lograr? ¿Usted cree que usted y yo podemos purificarnos? Si, óigame por favor, si Efesios 5:25 dice que el que nos purificó como iglesia es el Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres como el Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él se ofreció a sí mismo, él solito. ¿Quiere decir eso? Él se ofreció, él, delante de Dios, para santificar a su iglesia y para purificarla. Ahí está en Efesios 5:25. Como el Cristo amó a la iglesia, dice, y se entregó a sí mismo por ella. En el versículo 26 dice, para santificarla. Óigame por favor, ¿quién santifica a su pueblo? ¿Quién santifica a la iglesia? Que somos usted y yo, los creyentes en el Cristo. ¿Quién nos santifica? ¿Quién nos santifica? ¿Qué? La obra del Cristo. Su sacrificio, sus méritos. Ay, hermano, si usted cree que porque, ay, hermano, nos vamos a santificar, ¿verdad? Tenemos que entrar en ayuno por lo menos un año. Ayuno allá hay algunos, ¿verdad? Porque dije ayunos, pero estamos hablando de ayuno. Hay muchas personas allá en África o Sudáfrica, por allá en un lugar de estos, ¿verdad? Lejanos, en África, en que un predicador les dijo a la gente que entre más ayunaban, estaban más cerquita de ver a Cristo. Y mucha gente se dejó morir, hermano. Están conmigo, ¿no?
Mucha gente se dejó morir de hambre, inanición le llaman a eso. Está conmigo, hermano. Amén. Se dejó morir de inanición porque no comían. ¿Por qué? Porque entre más ayuno voy a estar más cerca del Señor. Entre más ayuno puedo ver a Cristo. Y si me muero sin comer, más seguro que lo vea. Mire, yo no le digo que no lo va a ver. Lo que yo no le garantizo y la palabra de Dios no se lo garantiza es que usted vaya a estar con él. Si al Cristo todo el mundo lo va a ver. Delante del Señor Jesús dice que van a comparecer grandes y pequeños. Todos los muertos. Todo ser humano que cobró vida, grandes y pequeños, dice, van a estar delante de Él. Y si van a estar delante de Él es que lo van a ver, hermano. Amén. Así que si usted quiere ver a Jesús, sepa que lo va a ver, aunque no quiera creer en Él ni obedecerlo. El problema es que si usted no lo hace en esta vida, allá solo el gusto va a tener de verlo para que lo despache y lo mande junto con Satanás y sus demonios al lago de fuego. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Eso dice la palabra de Dios. Algunos predicadores de este tiempo, más llamados pastores o predicadores o profetas o apóstoles, ya no les gusta mencionar eso. No, hermano, es que no hay que mencionar el infierno. La gente se asusta. Óigame, si sabiendo que el infierno existe, la gente no tiene temor, imagínese si nosotros no lo recordamos. ¿Se entiende esto? Lo que la palabra de Dios enseña es claro. Por tanto, no es que el hombre se privándose. Estamos hablando de la santificación, ¿verdad? Estamos hablando de hacer cosas que la persona pueda tener como argumento para decirle a Dios: Señor, yo te merezco. ¿Verdad? Aquí he estado encerrado en este cuarto, no he comido cerdo, no he lo que usted quiera, ¿verdad? No he dicho malas palabras, no he fornicado, no he adulterado, no he mentido, no he envidiado. Ajá. ¿No has pensado mal por casualidad? Ya estuvo. Ya lo ponchó. Porque lo primero que hay el primer pecado y el más latente, el que menos se puede, digamos, negar, son los malos pensamientos. Si aquí hay algunos de los hermanos que están aquí o que me oyen por los medios, no tienen malos pensamientos, yo creo que ya no debería estar en este mundo. Ya se lo va a llevar el Señor. Amén, amén. Pero es que la palabra de Dios dice que no es así. Y entonces dice el Señor, mire, hablando de esa condición del hombre, 3, vamos a ver, 3 cuánto, 3:11, ¿verdad? Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Es que ya le dije que eternos somos. Todo ser humano es eterno. Y que en esta vida estamos solo mientras nos llega la muerte, eso también es cierto. Que el periodo que podemos gozar de una conciencia en el cuerpo, dice que anda por los 70, 80 años cuando mucho, ¿verdad? Que hoy se ha reducido bastante. Pero de ahí, no es que se murió, ay pobrecito, que de Dios goce. Ah, no, hombre, que galán que todo el que se muere va a gozar de Dios. ¿Cómo queda automático el asunto? ¿Se entiende? No, dice el Señor, el asunto es que Él ha puesto eternidad en el corazón de ellos, pero el hombre no alcanza a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio, desde la eternidad. Dios ha hecho una obra grande. Amén. Y la ha hecho en la persona de su Hijo. Amén. Y en el sacrificio eterno de su eterno ungido, de su eterno Hijo, dispuesto desde la eternidad. Desde el principio hasta el fin, la obra del Cristo. El hombre necesita entender eso.
puso eternidad en él para que entienda que aunque esta vida parece que pudiera ser eterna, no es eterna, hermano. Amén. Lo que ya estamos avanzaditos en años, nos vamos dando cuentecita de eso, ¿verdad? Porque ya no son los mismos bríos, ¿verdad? De allá de los 30, o de los 20, o de los 25. Ya no es la misma. Óigame, estamos hablando de realidades, ¿verdad? Ya no es la misma retentiva. ¿Eh? Ya no es el mismo vigor. ¿Verdad? Amén, hermano. Entonces, el Señor, óigame, en la condición del hombre, en su condición humana, física, en la que Dios le dice, estás condenado a la muerte y tenés que entenderlo. Para que entendas que te estás muriendo, saca una foto y que te tomaron cuando estabas chiquito y mírate cómo estás ahora. Agarrar una foto de hace 10 años y compararla con ahora. Una de hace 20 y compararla con ahora. Te vas a ir decepcionando. En esto me he convertido. Mira, esta foto era cuando yo estaba. Esta foto era cuando yo estaba chiquito. Era bien bonito. Era bien bonita. ¿Ya? Pues sí, porque jovencito, niño, todo es bonito, pues. Después los bichos que lo creen son feos, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Otros no queremos nada, pero es broma. El punto es que, óigame, Dios ha dejado y nos ha puesto las consecuencias del pecado para que entendamos que así como ese pecado nos va a matar, esta condición de mal nos va a llevar a la muerte física, también esa condición de mal nos tiene condenados si no creemos al Padre. Si persistimos en la incredulidad de Adán y Eva. Adán y Eva fueron destituidos de la gloria de Dios y nos heredaron el pecado por incrédulos al pacto, a la palabra, al Cristo. Amén. Prefirieron comer del árbol del conocimiento del bien y del mal que comer del árbol de la vida que estaba allá a la par, que representaba al Cristo y la vida eterna que Él puede dar. Y que les había dado obviamente a ellos. Amén. Entonces, en las consecuencias del pecado, óigame, si estas condiciones que vivimos nos tienen que servir para reconocer nuestra necesidad de Dios. Y no solo en esta vida, hermano. Es que ahí es donde la gente se pierde religiosamente. Porque piensan que buscar a Dios es para que lo aliviane, para que lo prospere, para que lo proteja, para que lo bendiga, para que lo sane. ¿Me está entendiendo, hermano? Y entonces dice Dios, es que si estás pensando eso, papito y mamita, no has entendido. No te ha amanecido. No te ha amanecido la fe del pacto. Me seguís viendo como un Dios humano. ¿Se entiende eso, hermano? Es que al Señor tenemos que verlo como quien es. Él es Dios. Él es eterno, Él es soberano. Él nos hizo, dice el salmista, y no nosotros a nosotros mismos. Sí somos muy inteligentes, ¿verdad? Humanamente hablando, el hombre es inteligente, muy capaz, muy creativo, ¿verdad? Tiene una capacidad tremenda, ¿verdad? Intelectualmente hablando. Pero eso no es todo, hermano. ¿Se entiende eso? Pero ese conocimiento y esa capacidad no es suficiente para superar el conocimiento de Dios. La sabiduría de Dios excede al hombre en tanto el creador de una máquina excede a la máquina misma. ¿Está conmigo, hermano? Una criatura jamás va a ser superior al que la creó.
se habla de la inteligencia artificial, ¿verdad? Y que parece que maravillosa la inteligencia artificial. Pues sí, pero está funcionando bajo parámetros que el mismo hombre le pone. Y le va la respuesta conforme a la parametrización del hombre. No es que esa inteligencia artificial es más inteligente que los hombres. Amén. ¿Se entiende esto? Ahora, terminemos de leer entonces. Dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces Dios ha hecho una obra, la ha consumado, y eso es el pacto del Mesías Cristo. Eso es el pacto eterno en el sacrificio del Cristo, de Dios, del Mesías, del ungido eterno. Eso es lo que el hombre necesita entender, pero no lo alcanza a entender. Si el enfoque de las personas es solo a esta vida, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 19, si nosotros esperamos en Cristo o creemos en Cristo solo para las cosas de esta vida, somos los más dignos de lastimar. Porque la fe no nos va a dar para la eternidad. Hay muchos creyentes en Jesús cuya fe muere con ellos, porque creyeron solo para esta vida. Están creyendo mucho solo para esta vida. Piensan que creen en Dios y les sirve para que Él los proteja, los bendiga, los mantenga sanos, los guarde de mal, los los prospere, les dé mucho dinero. Y cuando se mueran, ¿qué va a pasar? Hasta allá no les va a llegar esa fe, hermano. Porque, óigame, la fe del pacto que Dios ha dado para los que le creen es una fe que trasciende la vida. Es una fe eterna. Es una fe que no tiene valores y parámetros de la limitación humana, que no llegan hasta donde dura la vida, ¿me entiende, hermano? No llegan hasta donde alcanza el pensamiento. Los parámetros de Dios son eternos. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre. ¿Estamos entendiendo, hermano? Cosas que ojo no vio, usted y yo no hemos visto, ni oído. Cosas que Dios tiene preparadas para los que le amamos. Cosas que no han subido a corazón, a mente humana. Cosas que el hombre no se ha imaginado. Ni se imagina, ni se imaginará. Porque la fe de Dios, óigame, es para la eternidad. Y para que el hombre que Él creó a su imagen pueda ser restituido en esa imagen con la que lo creó por la obra del Cristo. ¿No yo? ¿Qué pasó cuando Adán y Eva traspasaron el pacto? La imagen de Dios se perdió, hermano. Amén. Hay eternidad en el corazón del hombre, y esa es quizás la única imagen que pudiéramos tener, la única semejanza que podemos tener con Dios. Pero la imagen del Cristo, la imagen de Dios en el hombre, solo puede ser establecida por medio de la obra del Cristo. Dice que somos transformados en esa misma imagen, en la imagen del Cristo, por medio del Espíritu Santo. Somos transformados como por el Espíritu de Dios en esa misma imagen del Cristo. Entonces, es más importante el propósito de Dios para volvernos y restaurar la imagen del Cristo en los que le creemos que sanarnos de una enfermedad. ¿Está conmigo? ¿Qué bendecirnos en esta vida? ¿Me estoy dando a entender, hermano? ¿Qué hacer que nosotros nos sintamos bien? Ay, mire, estoy agradecido con el Señor. Él ha sido bueno conmigo. Mira cómo me ha bendecido el Señor, llevando de la gran panza. ¿Verdad? Aquí miren mis 20 hijos, miren mis 30 carros, mis 40 propiedades. Y bien, Dios no creó al hombre para que se afane y se aferre a esta vida. Es para que viviendo esta vida entienda lo que dice aquí.
la obra que Dios ha hecho. Quien la crea, aunque no la entienda, pues plenamente, porque acuérdense que la fe del Evangelio es una fe eterna y que en la que Dios está obrando en nosotros todos los días. ¿Amén? Pero creerla es lo fundamental. Creer en este pacto de su Evangelio, de la obra del Cristo, es lo fundamental. Y entonces el propósito de Dios entonces para nuestra vida es que le creamos a Él y que les conozcamos. ¿Y cómo conocemos a Dios? Dice que la vida eterna está en conocer al Cristo, porque conociendo al Cristo conocemos a Dios. Pero tenemos que creer en Él, en la persona de Jesús como el Cristo, en su sacrificio perfecto, en su obra redentora a favor nuestro. Cuando yo entiendo eso, hermano, soy restaurado por el poder de Dios en el hombre interior, alma nueva, espíritu nuevo, y el Espíritu Santo de Dios puesto a habitar en nosotros. Y eso ya es otro nivel, hermano. Ese sí es un nivel diferente, no el que están anunciando esos falsos apóstoles. Dios, usted tiene que subir de nivel. Vaya a subir de nivel en un edificio si quiere, pero para Dios solo hay una manera de estar en un nivel, en el nivel que Él quiere, y es creyendo a su pacto, creyendo a su palabra. Porque la fe del pacto del Mesías Cristo vivida y obedecida a nosotros produce la obra de Dios, esa obra de Dios que dice que el hombre no alcanza a entender, y nos hace, hermanos, realmente trascender a esta vida. Ya no preocuparnos tanto porque nos cayeron los dientes, ¿verdad? Porque nos quedamos chocos y ya sin lentes no vemos, ¿verdad? Qué sé yo, porque ya no podemos mover la pata, ya nos cuesta caminar, ¿ya? O por lo que usted quiera. Amén. Sino que la fe del Cristo nos vivifica el espíritu. Y si nuestro espíritu tiene vida, la carne es secundaria. El espíritu es el que da vida, dijo nuestro Señor Jesús. La carne para nada aprovecha. Y yo no digo que nos descuidemos, ¿verdad?, en el cuerpo, pero el punto está en que el énfasis no tiene que estar en lo material y en nuestro cuerpo, porque acuérdense que lo material tiene que ver con mi propia satisfacción. Yo quiero un carro, ¿para qué? Para estar cómodo. Quiero una casa, ¿para qué? Para estar tranquilo, ¿no? Sin que nadie me moleste. Quiero estar sano, ¿para qué? Para estarme bien. Todo lo que tiene que ver con las cosas materiales está en función de la satisfacción del hombre. Amén. Quiero que el Señor me provea para la comida, porque yo necesito estar bien alimentado. Mi cuerpo. Pero ¿y cuando no hay? Cuando hay escasez de alimentos, cuando hay enfermedad, ¿será que Dios dejó de ser Dios por eso? Él sigue siendo Dios, hermano. Y de Él dice, óigame, Él es el que tiene en su mano la vida y la muerte. Dios dice que Él no quiere la muerte del pecador. Dice que Él quiere que todos los hombres procedan a la vida. Él quiere el bien. Él quiere que el hombre viva. Dios no quiere que el hombre perezca. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dijo nuestro Señor Jesús, soy yo, dice Él, para que todo el que cree en mí no se pierda, sino que tenga vida eterna, no perezca. Entonces el propósito de Dios no es que la gente se muera, ni que se pierda, sino todo lo contrario. Pero debe pasar por el fundamento de la fe del pacto, que es lo que Dios le reveló a su pueblo allá en Egipto. ¿Está conmigo, hermano? Moisés entonces llegó para recordar quién es Dios y para establecer lo que le estoy diciendo, el fundamento de la revelación de Dios al hombre. Él es Dios, Él es soberano, Él es eterno, y usted y yo debemos
creer en Él así y someternos a sus designios y propósitos eternos como Él lo revela en su palabra, en su pacto. De modo que en esa fe, hermano, vamos a ver cosas grandes de parte de Él, pero es en la fe del pacto. Y la fe del pueblo y la fe nuestra no tiene que estar determinada por lo que vemos, sino más por lo que no vemos. Amén. Lo que nos debe interesar no es si Dios nos tiene bien o mal aquí en esta tierra, sino la promesa que hay de la vida eterna con Él. Amén. Y entonces el pueblo de Israel, eso es lo que debió haber entendido y no lo entendió. Yo le digo a Moisés, vete a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, y te voy a dar una tierra y te voy a bendecir y serás de bendición en ti, en tu simiente, en el Cristo. Yo voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Mire qué propósito más grande. Israel como nación no tiene bendición para nadie, hermano. No ha traído bendición para nadie. La bendición de Dios no está en orar por Israel, por la nación. La bendición de Dios está en la descendencia de Abraham, en la simiente de Abraham, que es el Cristo. Amén. En el Cristo de Dios, que es el verdadero Israel para Dios, su verdadero siervo, ahí está la bendición de Dios. Amén, hermano. Pero es necesario que esta fe sea revelada, que este pacto sea creído y abrazado. Y por eso es que Moisés les dice, ¿verdad? Están, como les digo, pasaron allá 40 años en el desierto. Dice el Señor, estuve disgustado con la nación 40 años. ¿Por qué? Porque fueron incrédulos. Porque pudiendo abrazar esa fe, la fe del pacto que había creído Abraham, Isaac y Jacob, y ser obedientes a Dios y entender los propósitos de Dios para con ellos, decidieron ser incrédulos. No, que estábamos mejor allá, comíamos mejor allá. Aquí este Dios nos ha traído porque nos moramos de hambre y de sed. Amén. Y dice el Señor, miren, y en el desierto, aquí todavía no han entrado a la tierra, están antes de entrar a la tierra, antes de pasar el Jordán. Amén. Siguen estando ahí. Y dice, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado. Jehová te ha traído. Amén. Hasta llegar a este lugar. Mire qué tremendo. ¿Verdad que el pacto que Dios va a anunciar allá a Egipto, al pueblo que estaba esclavo, no fue creído por esa generación? ¿Verdad que no? ¿Está conmigo? Dice que estuvo disgustado 40 años. Y no 40 años tardaron en el desierto. O sea que Dios estaba disgustado con ellos desde antes que salieran, o desde el momento en que salieron, porque salieron en incredulidad. Amén. Amén. Y dice, ahora Dios te ha traído. Ahora este mensaje, mira, hermano, Deuteronomio, el libro de Deuteronomio significa, la palabra Deuteronomio significa la segunda ley. Y aquí Moisés escribe este libro de lo que él hizo. Dios le mandó a hacer el recordatorio del pacto a la nueva generación, a los hijos de aquellos incrédulos. ¿Está conmigo, hermano? ¿Está conmigo? O sea que estos israelitas que están ahí y que van a entrar a la tierra, ¿quiénes son? Los hijos de los que ya se murieron en el desierto, que el Señor se los acabó a todos por incrédulos y que jamás entraron a la tierra prometida. Amén. A estos entonces Dios les dice, bueno, ustedes, ¿verdad? Cuando salieron tenían menos de 20 años, eran de 20 años para abajo. Los que murieron eran los de 20 años para arriba. Amén. Los de 20 años para abajo, ¿verdad? Estaban, después de 40 años, tenían ahí por alrededor de entre 50 y 60 años.
Amén. Y ya tenían sus hijos también. Entonces Dios le está hablando a la nueva generación, a la que no conoce el pacto, a la que solo se guió por la fe de sus padres, o la incredulidad de sus padres en este caso. Amén. Y les dice el Señor, pero ustedes han andado aquí en el desierto. Amén. Y en el desierto ustedes han visto que Jehová su Dios les ha traído como el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta aquí. Ustedes han visto, ustedes, óiganme, ustedes pueden no tener claro el pacto, dice Moisés, le dice a la nueva generación, pero ustedes han visto la mano de Dios. Ustedes han conocido sus obras. Amén. Y miren el versículo 32, qué triste. Y aún con esto no creísteis a Jehová. Entonces, hermanos, este es el mensaje del Evangelio, el recordatorio del pacto, de la fe del Mesías Cristo, la fe que esta generación no había querido creer. No creíste, le dice. Y Jehová vuestro Dios iba delante de vosotros por el camino, ¿sí? Con nube de día y con columna de fuego en la noche. Pero no habéis creído. Ahora, mire, esto es lo que Dios le dice a esta generación, que si no ha visto las maravillas de Dios, las ha conocido por la Escritura. Que si no las cree, ya es problema de cada quien. Sin embargo, no tienen excusa para decir que no las conocen. Amén. Pero a esta generación incrédula, el Señor le dice, tienen la oportunidad de creer en mi pacto. Tienen la oportunidad de entrar en la tierra, cosa que sus padres por incrédulos no hicieron. Y aquí entramos, hermanos, en un punto que quiero dejar como una amonestación a los que dicen, yo voy a morir en la fe de mis padres. Aquí donde mis padres me dejaron y lo que me enseñaron, aquí voy a morir. Tenga cuidado. Dios no quiere que usted muera como murieron sus padres, en incredulidad. Miren, no, si ustedes decían que eran pueblo de Dios, pues, y no pasaron comiendo maná 40 años, pues, y no pasaron bajo la nube 40 años, pues. No, claro, digo, vieron todo esto, tal vez no 40 años, pero porque se fueron muriendo, ¿verdad? Durante esos 40 años. Sin embargo, conocieron el poder de Dios. Amén. Y entonces el Señor le dice, ok, ustedes son los hijos de la generación incrédula, de los que no me creyeron y murieron en el desierto. Ustedes pueden cambiar las cosas. Ustedes pueden recibir la bendición mía, la tierra prometida, pero tienen que creer. Porque si son incrédulos como sus padres, van a entrar a la tierra, sí, pero allá van a ser destruidos. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que Dios le está diciendo a la gente ahora, al mundo entero. Lo que sus padres creyeron, si creyeron o no creyeron, y como fueron incrédulos a la fe del pacto del Mesías Cristo, no están con Dios, hermano. No es que de Dios gocen, no van a gozar de Dios solo porque usted lo diga, porque le ponga en un epitafio ahí, o en la, ¿cómo se llama la cosa? ¿En la qué se llama? No, en la lápida, ¿verdad? Que en paz descanse, sí, igual paz. No hay paz para los impíos, dice el Señor, no hay paz. No está descansando en paz, hermano. Si no creyó en la obra de Dios a través del Mesías Cristo de Dios, no fue obediente a esa fe, si puso su corazón solo en las cosas de este mundo, si vivió pidiéndole a Dios solo bendición, 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 y reclamándole por todo, y murió así, es un incrédulo y no está con Dios. Aunque usted quiera mucho a su papá y él tenga recuerdo de sus abuelos, de tatarabuelos, bisabuelos y lo que usted quiera. Pero dice el Señor,
crean a mi pacto. Sus padres murieron en incredulidad. Ustedes pueden morir en la fe del pacto. Y eso va a significar bendición para ustedes. ¿Sí? Y por eso es que el Señor les confirma, dice, por eso es que yo les juré que no les iba a dar esta tierra a esa mala generación. No sean ustedes, le dice uno en uno de los discursos de los creyentes del Nuevo Testamento, no sean ustedes como sus padres. Amén, amados. Hermanos, estamos en la fe del Mesías Cristo, en la fe del Evangelio. Esta no es la fe probablemente que nuestros padres abrazaron, pero demos gloria a Dios que estamos creyendo a esta fe, a este pacto. Amén. Algunos pueda que tengan sus padres vivos y que sus padres no estén abrazando esta fe, pero usted no quiera seguir a sus padres ni imitar la fe de sus padres. Si ellos son incrédulos, ellos sabrán. Usted y yo aferrémonos a la fe del pacto del Mesías Cristo, que ese es el propósito de Dios y esa es la voluntad de Dios para con aquel que oye su palabra y la cree. Amén, mis amados. Amén. Pongámonos en pie, gloria a Dios, y oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Señor. Damos gloria y honra a tu nombre, en el nombre de nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo. Agradecidos, Señor, agradecidos, sin entender plenamente, Señor, pero creyendo al pacto del Mesías Cristo, en la obra, en la persona y en la obra de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús, y entendiendo que solo esa obra preciosa es la única por medio de la cual podemos ser aceptos delante de ti. Es la única obra mediante la cual, por medio de la fe permanente en la persona y en la obra de ese eterno ungido de Dios, podemos ser aceptos por ti, Señor. Podemos ser gratos por la fe del pacto. Señor, gracias por darnos esta fe. Permite que demos testimonio, Dios, y que los que no han oído, Dios, del testimonio del pacto, el testimonio de la fe en la persona y obra del Mesías Cristo de Dios, nuestro Señor Jesús, puedan oírlo de nuestra boca. Puedan, Señor, recibir el testimonio y la revelación que tú nos estás dando en la Escritura, para que también ellos oigan, crean y les sea revelado este pacto, esta fe preciosa, y puedan ellos entrar a la comunión contigo como ahora lo estamos nosotros. Gracias, Señor, que podamos entender esos propósitos eternos, que aunque en esta vida tengamos o no tengamos, estemos o no estemos como quisiéramos estar, pero teniéndote a ti, Señor, y teniendo la fe del pacto, Dios, estamos plenos y no nos hace falta nada, y estamos más que agradecidos contigo por esta bendición. Bendito sea tu nombre. La honra y gloria son tuyas, Señor. Lo agradecemos por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor. Amén y amén. Demos un aplauso al Señor, hermano.